Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos. El 10 de junio de 2011 se modificaron 11 artículos de la Constitución mexicana. 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 apartado B y 105. Las modificaciones a estos artículos se conocen como la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, que puede ser considerada como la reforma más importante a nuestra Constitución desde su promulgación en 1917. Esta reforma supone un cambio de enfoque de todo nuestro sistema jurídico, al hacer de la persona, es decir, el ser humano, su objetivo final, y al establecer de manera explícita que el objetivo primordial del Estado mexicano será en adelante la protección del ser humano y sus derechos. ¿Qué cambios son los más importantes y cómo pueden estos lograr que se respeten los derechos de todas las personas en México? Una primera modificación al texto constitucional llevada a cabo en junio del 2011 elimina la antigua idea que consistía en pensar que el sistema jurídico otorgaba garantías individuales. Ahora, la Constitución reconoce que los derechos humanos son inherentes a la persona y son anteriores a cualquier constitución o a cualquier Estado. En otras palabras, todos y todas tenemos derechos por el simple hecho de ser personas. Un segundo cambio muy importante fue la introducción del principio de derechos humanos en el texto constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Para entenderlo bien, hay que irnos unos años atrás en la historia mundial. En la segunda mitad del siglo XX, en particular después de las guerras mundiales y de los grandes crímenes contra la humanidad, los países consideraron que debían establecer ciertas reglas que ayudaran a garantizar la paz y evitar los abusos contra los seres humanos. Así que crearon un sistema de solidaridad internacional que se conoce hoy en día como el Sistema de Naciones Unidas. Así que los países que estaban representados dentro del Sistema de Naciones Unidas dieron un paso más para proteger a las personas, y en 1948 promulgaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece una serie de derechos que todas y todos en el mundo debemos tener sin importar el país de origen, género o grupo étnico. A partir de ese año hasta hoy en día, los estados han seguido firmando acuerdos entre ellos, llamados tratados internacionales, para otorgarle cada vez mayores derechos a las personas del mundo. Los más destacados de estos tratados internacionales para nuestro continente serían, entre otros muchos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador. Estos tratados internacionales contienen muchos derechos humanos que incluyen aspectos tales como el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, a la seguridad social, derechos de los pueblos indígenas, derecho a un medio ambiente sano, derechos de los refugiados, derecho de la libre expresión y muchas otras exigencias que son inherentes para el desarrollo vital del ser humano. ¿Y estos tratados se aplican a mí? Sí, y este es un aspecto fundamental de la reforma constitucional que debes conocer. Las modificaciones constitucionales introdujeron el principio pro persona, el cual establece que en caso de que un juez o una autoridad tenga que elegir qué norma aplicar en tu caso, o si a esa norma se le puede dar diversas interpretaciones, tiene que elegir la que más favorezca a la persona, es decir, a ti, sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley. Lo que nos lleva a otro cambio de gran importancia que se llama interpretación conforme. Esto significa que a partir de esta reforma, todas las normas de derechos humanos se van a tener que interpretar no solo de acuerdo a la Constitución, sino también de acuerdo a los tratados internacionales que México haya celebrado con otros países en materia de derechos humanos. El principio pro persona y la interpretación conforme sitúan por lo tanto a los tratados internacionales al mismo nivel que la Constitución. Por lo que a partir de la reforma del 2011, tienes que saber dos aspectos fundamentales. Primero, todas y todos tienen en México los mismos derechos que cualquier otra persona en el resto del mundo, ni más ni menos. Tus derechos humanos son ahora universales.
que es el espíritu fundamental de los derechos humanos, y que establece que todos estos derechos son los mismos para todas y todos, interdependientes e indivisibles, que establece que todos los derechos humanos son de igual valor, es decir, no se le puede dar preferencia a uno sobre otro y se encuentran interrelacionados. Y progresivos, lo que obliga al Estado y por lo tanto a todas las autoridades a destinar el máximo de recursos humanos, materiales, presupuestales o el que sea necesario para satisfacer los derechos humanos en materia social, civil, cultural, económica o de cualquier otra índole en sus políticas de gobierno. Segundo, todos los derechos humanos de las personas reconocidos por los tratados internacionales automáticamente forman parte de nuestra Constitución. Así son derechos que deben ser respetados en México y por lo tanto se vuelven obligatorios para todas las autoridades. Por eso, ahora nuestra Constitución claramente establece desde el mismo artículo primero un mandato integral de obligaciones para todas las autoridades en materia de derechos humanos. A partir de la reforma constitucional, todos los servidores públicos de todos los poderes o niveles de gobierno, ya sean estos municipales, federales o locales, tienen la obligación de respetar, garantizar, promover y proteger tus derechos humanos. A la vez, el Estado está obligado por la Constitución a prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación a tus derechos humanos. Normas muy importantes que también se modificaron. Por ejemplo, que los derechos humanos deben ser el principio rector del sistema penitenciario. Que los derechos humanos deben ser un principio de la educación en México y entre otras cosas debe formar parte de los contenidos educativos. La ampliación y el fortalecimiento del juicio de amparo de nuestra Constitución. El reconocimiento de la figura del Ombudsman y el establecimiento de comisiones como la CNDH y otras estatales y locales. Ahora, nuestro más grande desafío en México es lograr que estos derechos realmente se respeten y no solo que estén reconocidos por la Constitución. ¿Y cómo logramos esto? A nuestra generación se nos brinda la oportunidad de transformar nuestro país en una sociedad de derechos, donde lo que nos caracterice como nación sea un pueblo que conozca y exija sus derechos y una autoridad que cumpla. Si eres un servidor público, a ti te corresponde informarte sobre qué derechos de qué personas tienes la obligación de proteger en tu práctica profesional para evitar una sanción a tu persona o a tu dependencia. Si eres una persona cuyos derechos deben ser respetados, infórmate, participa y exige tus derechos. Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos. Para saber más, acércate a la página www.segov.gov.mx. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República.